Los verdaderos orígenes de los judíos, un viaje a través de la historia antigua. Los judíos, como pueblo, tienen una historia que se remonta a miles de años, una historia profundamente entrelazada con las narrativas religiosas, culturales y políticas de algunas de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Sus orígenes han sido objeto de fascinación tanto en la tradición bíblica como en la arqueología moderna. Este artículo tiene como objetivo explorar de manera profunda los orígenes de los judíos, examinando tanto las perspectivas bíblicas como los descubrimientos arqueológicos e históricos, para ofrecer una visión integral del comienzo de este pueblo que ha tenido un impacto tan duradero en el mundo. Los orígenes bíblicos. Los orígenes de los judíos están fuertemente ligados a las escrituras bíblicas, particularmente al Antiguo Testamento. El relato bíblico comienza con Abraham, a quien se considera el padre de la nación judía. En el libro de Génesis, Dios llama a Abraham y le promete que de él surgiría una gran nación. La promesa incluye la tierra de Canaán, que sería entregada a sus descendientes, y una relación única con Dios, quien establecería un pacto eterno con ellos. Abraham y el pacto con Dios. Abraham, que vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos, hoy en día, ubicada en el sur de Irak, recibió el llamado de Dios para dejar su tierra natal y dirigirse a una tierra que él le mostraría, Canaán. El viaje de Abraham marca un momento clave en los orígenes del pueblo judío, ya que es aquí donde se establece el pacto. Este pacto no solo aseguraba la tierra prometida, sino que también establecía la circuncisión como una señal física de la alianza entre Dios y el pueblo de Abraham. Los patriarcas, Isaac y Jacob. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, pero fue Isaac quien fue elegido como el heredero del pacto. Isaac, a su vez, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. El relato bíblico destaca a Jacob como el heredero del pacto, y su nombre fue cambiado por Dios a Israel. Jacob tuvo 12 hijos, quienes serían los progenitores de las 12 tribus de Israel. Estas historias patriarcales no solo relatan la fundación de la nación judía, sino que también establecen los principios teológicos que guiarían al pueblo judío a lo largo de su historia, una relación directa con Dios y una identidad basada en la fe y la obediencia al pacto divino. El éxodo y la formación de Israel como nación. Otro de los eventos más importantes en los orígenes del pueblo judío es el relato del éxodo, narrado en el libro del mismo nombre. Los descendientes de Jacob, Israel, terminaron en Egipto, donde fueron esclavizados durante varios siglos. El líder que liberó a los israelitas de la esclavitud fue Moisés, quien se convirtió en una figura central en la historia judía. Moisés y la liberación de Egipto. Según la narrativa bíblica, Dios se reveló a Moisés en el monte Sinaí, donde le dio instrucciones para liberar a su pueblo de la opresión egipcia. Después de una serie de plagas que devastaron a Egipto, Moisés condujo a los israelitas a través del Mar Rojo y hacia el desierto del Sinaí. En el monte Sinaí, Dios entregó a Moisés las tablas de la ley, conocidas también como los 10 mandamientos, que se convertirían en el núcleo de la ley judía. Este momento no solo marca la liberación física de los israelitas, sino también su formación espiritual y moral como un pueblo distinto, elegido por Dios para seguir sus mandamientos y ser una luz para las naciones. El viaje a la tierra prometida. El viaje por el desierto duró 40 años, durante los cuales los israelitas recibieron más instrucciones de Dios a través de Moisés. Este periodo de prueba y purificación fue clave en la conformación de su identidad como pueblo de Dios. Finalmente, bajo el liderazgo de Josué, los israelitas entraron en la tierra prometida, Canaán, cumpliendo la promesa hecha a Abraham. Los primeros asentamientos y la arqueología. La entrada de los israelitas en Canaán no solo es una cuestión bíblica, sino también un tema de investigación arqueológica. Durante siglos, los estudiosos han intentado correlacionar los relatos bíblicos con los descubrimientos arqueológicos en Israel y sus alrededores. Asentamientos en Canaán. Los estudios arqueológicos han revelado evidencias de asentamientos en Canaán que datan de alrededor del 1200 a.C., lo que coincide con el relato bíblico de la conquista de Canaán por los israelitas. Sin embargo, no todos los investigadores están de acuerdo sobre cómo sucedió la conquista. Algunos estudiosos sugieren que en lugar de una invasión militar repentina, como se describe en la Biblia, los israelitas probablemente se asentaron en Canaán de manera gradual,
asimilándose en parte con las poblaciones locales. Las ciudades bíblicas. Ciudades como Jericó y Jase, mencionadas en la Biblia, han sido objeto de extensas excavaciones. Aunque hay pruebas de destrucción en algunas de estas ciudades, la correlación directa con los relatos bíblicos sigue siendo objeto de debate. Lo que está claro es que los israelitas se establecieron en las regiones montañosas de Canaán, formando comunidades agrícolas y tribales. El Reino Unido, Saúl, David y Salomón. Después de varios siglos de vivir como tribus independientes, los israelitas comenzaron a unirse bajo la presión de enemigos externos, como los filisteos. Esta unidad condujo al establecimiento del Reino Unido de Israel bajo los primeros 3 reyes, Saúl, David y Salomón. El reinado de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, elegido por Dios a través del profeta Samuel. Aunque comenzó su reinado con éxito, su desobediencia a las instrucciones divinas llevó a su caída, y Dios eligió a David como su sucesor. David y la unificación de Israel. David es quizás el rey más famoso de Israel. Bajo su liderazgo, las tribus de Israel se unificaron, y Jerusalén se convirtió en la capital del reino. David es recordado tanto por sus éxitos militares como por su profunda devoción a Dios, como se refleja en los Salmos. El reinado de Salomón. El hijo de David, Salomón, llevó al Reino Unido de Israel a su apogeo. Bajo su reinado, se construyó el Templo de Jerusalén, que se convertiría en el centro espiritual del pueblo judío. Salomón también es famoso por su sabiduría, pero su reinado terminó en división, lo que llevó a la fragmentación del reino en 2, Israel en el norte y Judá en el sur. La destrucción del reino y el exilio babilónico. La división del reino debilitó a las tribus israelitas, lo que las hizo vulnerables a los invasores externos. En el año 722 a.C., el reino del norte, Israel, fue destruido por los asirios, y en el año 586 a.C., el reino de Judá fue conquistado por los babilonios, quienes destruyeron Jerusalén y el templo, y llevaron a muchos judíos al exilio en Babilonia. El exilio y la identidad judía. El exilio babilónico fue un punto crucial en la historia del pueblo judío. Aunque fueron desplazados de su tierra, los judíos mantuvieron su identidad cultural y religiosa, desarrollando instituciones como la sinagoga y enfatizando la importancia de las escrituras. Este periodo también vio el surgimiento de profetas como Ezequiel y Daniel, quienes alentaron al pueblo a mantenerse fiel a Dios durante su exilio. El retorno a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Después de 70 años en el exilio, los judíos fueron liberados por el rey persa Ciro el Grande, quien les permitió regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén. Este retorno marcó el comienzo de una nueva era en la historia judía, con la renovación de su fe y la reconstitución de su vida en la tierra prometida. En conclusión, los orígenes de los judíos son una combinación de narrativas bíblicas y hallazgos históricos. A través de las historias de Abraham, Moisés, David y los exilios, los judíos han mantenido una identidad única, profundamente arraigada en su fe y en su relación con Dios. Desde los tiempos antiguos hasta el presente, la historia del pueblo judío continúa siendo un testimonio de resistencia, fe y perseverancia.